testimonios que engrandecen el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bendecidos? Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo en este lugar, por lo que estás haciendo en Colmenar Viejo. Gracias por lo que vas a hacer, Dios mío, en todos los lugares donde nos lleves, Señor, porque somos instrumentos en tus manos, Señor. Henos aquí, Dios mío, envíanos a nosotros para predicar las buenas nuevas, para engrandecer tu nombre, Señor, para libertar al cautivo, Dios mío. Gloria a tu santo nombre, Dios mío, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, vivir estos testimonios, Señor, por permitirnos, Dios mío, vivir tus milagros, Señor, que son cada vez más portentosos y lo vamos a ver cada vez mayor en nuestras vidas, Señor, y en este lugar. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Dios mío, que seas tú hablando a través de mí, Dios mío, que seas tú, Señor, enviando la palabra a cada corazón que está aquí, Dios mío, que esa palabra dé fruto al 100%, yo lo declaro así en el nombre de Jesús. Vamos a leer en Génesis 9, a partir del versículo 18, seguimos con la serie Los Milagros del Padre. Yo creo que el Señor quiere afirmarnos como hijos, afirmarnos en esa identidad, porque es el Espíritu Santo quien dice lo que vamos a estar compartiendo, lo que vamos a estar aprendiendo. Así que obedecemos al Señor. Leemos en el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Tome asiento, iglesia. Vemos aquí que Noé se dio cuenta de que su hijo más joven, o sea, el más inmaduro, había descubierto su desnudez. Vemos que en la historia de la Biblia, este es uno de los milagros. Noé fue usado en uno de los milagros más portentosos, yo creo que de toda la historia, donde el Señor reinició el mundo y usó la vida de Noé y usó sus hijos para iniciar de nuevo con toda la humanidad. Y vemos aquí que Noé tuvo tres hijos, porque si vamos a hablar de padre, tenemos que hablar de los hijos. Tres hijos que nacieron bajo su mismo techo. Fueron criados por Noé, fueron educados por Noé en las mismas condiciones. Pero aquí vemos que dos de los hijos de Noé tuvieron la madurez para entender que su padre estaba desnudo, pero no descubrieron la desnudez de su padre. Vemos que aquí el hijo más joven fue quien descubrió el error, porque vemos que Noé no era un hombre perfecto. Vemos aquí que él se embriagó, dice la Biblia que estaba desnudo en medio de esa condición, pero que sus hijos tuvieron la opción de cubrirle o de descubrirle. Y aquí vemos los diferentes tipos de hijos. Vemos la inmadurez que tenía su hijo más pequeño, Cam, en la cual eso le trajo maldición a su vida. Entonces vamos a ver qué Noé dijo acerca de sus tres hijos, porque cuando se dio cuenta de que uno de sus hijos le había descubierto y que dos de sus hijos le habían cubierto, él enseguida lanzó una bendición para esos hijos maduros y lanzó una maldición
para ese hijo inmaduro. Yo creo que tendríamos que aprender una lección de estos versículos, de este escenario como tal, porque el Señor nos está llamando a tener madurez, nos está llamando a crecer en su camino, nos está llamando a comportarnos como hijos maduros, como hijos sensatos. Y en el versículo del 25 al 27, vamos a ver lo que Noé dice acerca de sus hijos. Y dijo, maldito sea Canaán, o sea, la descendencia de Cam, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estas palabras a mí me dicen que cuando hay hijos que honran al Padre, heredan grandeza, heredan bendición. Cuando hay hijos que realmente heredan lo sobrenatural del Padre, que valoran las cosas del Padre, su propósito, que valoran las cosas del reino, heredan grandeza. Heredan una gran bendición que trasciende a toda su descendencia. Pero cuando es al revés, cuando vemos hijos que no honran las cosas del Padre, que no honran lo sobrenatural, que no honran lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, entonces eso trae maldición a su vida. Y esto me dice que en una casa que se criaron 3 hijos, que nacieron 3 hijos, que fueron educados por el mismo Padre, unos están puestos como príncipes y otros como siervos, como servidumbre. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que los hijos que tiene el Padre en este lugar son hijos de honra, son hijos que honran al Padre, son hijos que van a estar puestos como príncipes de su pueblo. ¿Los recibimos? ¿Y de qué manera podemos honrar al Padre? Vemos en unos versículos que Jesús se dirigía a los discípulos en Mateo 25:36 y le dijo, cuando estuve desnudo, me cubriste. Cuando estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Aquí la palabra desnudez, cuando la Biblia habla de desnudez, es literalmente desnudez. O sea, no está hablando de que una persona pobre que tiene poca ropa y que se le va a dar ropa, no. Cuando habla de desnudez, está hablando de inmoralidad sexual. Está hablando de pecado. Pero claro, aquí los discípulos, si ustedes leen todo el texto, los discípulos le preguntan, pero ¿cuándo nosotros cubrimos tu desnudez, Jesús? Porque Jesús nunca pecó. O sea, ¿cómo es que nosotros hemos cubierto tu desnudez? Y Jesús le dijo, por cuanto se lo hicieron a mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. O sea, a los hermanos más pequeños, aquellos que son inmaduros, aquellos que todavía actúan con insensatez, cubrirle en amor. Entonces, vemos en el texto de Noé que dos de sus hijos cubrieron los errores de Noé. Le cubrieron sus faltas, le cubrieron todos los fallos que tenía. Aún se taparon los ojos para ni siquiera verle. O sea, es como hacerse de la vista gorda, ¿no? Como a veces, como dice el pastor a veces, que se pone medio de lado, ¿no? De perfil. Los hijos maduros, los hijos que honran al Padre, nos cubrimos en amor. Vemos la desnudez de los más pequeños, aún vemos la desnudez de los que están en autoridad y cubrimos la desnudez. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a estar cubriendo las faltas? ¿Nos hacemos cómplices de que estén fallando? No, quiere decir que le exhortamos con amor. Porque la palabra dice que cuando nosotros exhortamos a una persona, le exhortamos a sola en amor. Si no nos hace caso, pues buscamos 2 o 3 testigos, ¿no? Que sean maduros para exhortarle, para hablarle, para bendecirle, pero cubriéndole en amor.
En el versículo 40 de Mateo 25, dice, y respondiendo el rey les dirá, hablándole Jesús a los discípulos, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay hermanos que son aún más pequeños, que todavía andan por ahí con cierta desnudez, cometiendo ciertos errores. Pero los Jafé y los Zen que hay aquí en Colmenar Viejo son los que cubrimos esa desnudez. Somos los hijos sensatos, somos aquellos que heredamos la bendición del Padre, aquellos que heredamos la grandeza del Señor, aquellos que el Señor pone como príncipe para gobernar su pueblo. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué? La forma en que nosotros hablamos de otra persona habla más de nosotros mismos que lo que decimos de los demás. Cuando nosotros hablamos bien de los demás, estamos bendiciéndoles y aún sabiendo las faltas, le estamos cubriendo en amor. Le estamos poniendo la ropa, como hicieron los hijos de Noé cuando se dieron cuenta que él estaba desnudo. ¿Cuántos anhelan ser esos hijos de honra? Esos hijos que honran al Padre. ¿Lo anhelamos? Noé bendijo a Jafé y a Sem maldijo a Cam, siendo los tres hijos del mismo padre, criados en la misma casa. La gran diferencia está en que hay hijos que saben honrar. Cuando hay hijos que saben honrar lo sobrenatural de Dios, que honran, valoran los propósitos del Padre, entonces esos hijos van a estar puestos en lugares de prestigio. Vamos a ver otro caso. David era un adorador que adoraba en espíritu, que adoraba en verdad. Era un hombre con un corazón dispuesto siempre a adorar a Dios, a hacer su voluntad, a buscar su presencia. Y él tenía un anhelo en su corazón de construir el templo. Porque si leemos en algunos textos de Primera de Crónicas, en el capítulo 22, dice que él se sentía mal por habitar o por vivir en una casa de cedro y que la presencia de Dios estuviera de campamento en campamento y que no estuviera en un lugar físico fijo. O sea, él quería agradar al Padre, él quería honrar al Padre. Cuando nosotros como sus hijos tenemos estos anhelos de engrandecer la presencia de Dios, de que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios, entonces Dios te exalta como hijo. Así que vamos a leer en Primera de Crónicas 22, 8 y 9. David tuvo al menos 19 hijos varones, todos criados en el mismo palacio, criados como príncipes. Pero hubo un día que el Señor se le reveló a David y le dijo que él no iba a construir el templo, que iba a elegir uno de sus hijos. Y yo me preguntaba, ¿por qué Salomón y no Absalón, por ejemplo? Porque Salomón sabía honrar a su padre David. Él sabía honrar sus autoridades. Cuando nosotros como hijos sabemos honrar nuestras autoridades, entonces el Señor nos saca a sitios de honor. Y David le dijo a Salomón, en Primera de Crónicas 22, 8 al 9 dice, mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. El Señor diciéndole a David,
no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos, de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Salomón significa pacífico, hombres de paz. Y el Señor me decía, los hijos que Él usa para edificar su casa son los hijos de paz. Son los pacíficos, aquellos hombres de paz, aquellos hombres que tienen un corazón humilde, humillado al Señor y que honran lo sobrenatural. Aquellos que tienen prudencia y entendimiento para gobernar el pueblo. ¿Por qué Dios no eligió a Absalón? Absalón no honraba a David. Hacía cosas a las espaldas de David. Pero Salomón sí honraba a su padre. Y Dios eligió a Salomón, ni siquiera fue David quien lo eligió. Lo eligió el Padre Celestial para que le construyera templo. Semejante honor que le dio a Salomón. El Padre elige hijos que le honren. Porque si nosotros honramos al Padre, entonces vamos a saber honrar al pueblo, que es el tesoro más preciado del Señor. Así que dile a alguien, eres un hijo de honra. Yo declaro que aquí en Colmenar hay hijos de honra, hijos que honran al Padre, hijos que honran las cosas de Dios, que honran, que valoran lo sobrenatural, que buscan hacer la voluntad del Padre. No somos hijos raquíticos, no somos hijos desheredados, somos hijos con herencia, somos linaje escogido por el Señor. Así que David eligió por orden del Padre a Salomón para que le construyera templo. Y David le dio un mensaje, le dio una exhortación a Salomón a través del Salmo 127. Y le dijo, Salomón, si no es el Señor quien edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, le estaba diciendo, si ustedes no ponen en honra, si no engrandecen el nombre del Señor, en vano es todo lo que hagan dentro de su casa. O sea, en vano estamos edificando si no engrandecemos al Padre. La presencia de Dios tiene que ser honrada. Las cosas sobrenaturales de Dios tienen que ser honradas. Y le seguía diciendo en el versículo 2, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Le traduzco esto, o sea, ustedes pueden trabajar muchas horas, pueden sacrificarse, cuando en la Biblia habla de pan de dolores es sacrificio. O sea, pueden sacrificarse, pueden hacer muchas cosas, que el Padre al Hijo que le honra le dará un sueño tranquilo. Eso habla de que los hijos que honran al Padre disfrutan de la herencia, disfrutan en el camino. O sea, son felices haciendo lo que Dios les manda. Tienen un sueño tranquilo, porque todo lo que hacen le agrada, le causa felicidad, porque están honrando al Padre. Así que empiece a disfrutar la herencia que Dios le ha dejado. Empiece a disfrutar en el servicio donde está. Empiece a ser feliz con lo que esté haciendo. Así que el Señor hoy nos está diciendo, los hijos que me honran, yo los pongo en lugares de honor. En el versículo 3 del Salmo 127 dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esas palabras se le estaba diciendo David a Salomón. Le estaba diciendo, tú eres como una saeta en mis manos. Porque David fue quien lo envió, o sea, fue quien lo activó en el ministerio. Los hijos de honra somos como flechas en manos del Señor. Y esto nos tiene que dar alegría, iglesia. Porque cuando el Señor nos lanza, escuche, cuando el Señor nos lanza, entonces somos como saetas encendidas. Los hijos de honra somos como flechas en manos de Dios. Yo estaba buscando la velocidad en que van estas flechas cuando son lanzadas, en que van las saetas cuando son lanzadas, y leí que van por lo menos a 150 kilómetros por hora. Imagínense usted que nosotros como hijos de Dios somos como flechas en sus manos. Cuando Él nos envía, somos certeros. Y vamos a gran velocidad para aquellos que dicen, bueno, pero es que el Señor no nos usa, pero es que el Señor se está retrasando. Somos flechas en manos del guerrero. Somos como flechas. Y el Señor cuenta con esos hijos de honra. Porque cuando el Señor dice, allí hay una necesidad, necesito enviar una flecha. Aquí necesito enviar una flecha. ¿A quién va a elegir? A los hijos de honra. Somos flechas en manos del Señor. Somos saetas encendidas para el infierno. Cada uno de los hijos nacidos en la casa de Dios, somos herencia y somos bendición de Dios. Herencia son los hijos para el Señor. Los hijos que honran al Padre somos flechas encendidas. Quédese con esto en su mente. Somos flechas, somos saetas. ¿Usted quiere ser enviado por Dios? ¿Usted quiere ser enviado por Dios? No lo veo muy convencido. ¿Usted quiere ser enviado por Dios? Entonces honre al Padre. Dele un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Voy a leer un último versículo, Proverbios 15, 33. Dice, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Los hijos de honra son aquellos humildes, aquellos que se han humillado en el secreto, aquellos que buscan su presencia en el secreto y que valoran los propósitos del Padre, que valoran lo sobrenatural del Padre. Esos son los hijos, los que le temen. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Dele gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque sé que soy un hijo de honra. Y si aún no lo soy, hoy es el día en que me voy a convertir en un hijo que honra tu presencia, que honra lo sobrenatural, que honra mis autoridades, que honra, Señor, tu propósito, que honra tu casa. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque somos flechas. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos en Colmenar Viejo son flechas encendidas. Son como saetas de fuego en manos tuyas, Señor. Que somos enviados, Señor, allí donde está la necesidad, allí donde está el problema, allí donde hace falta el milagro. Allí somos enviados como flechas encendidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te damos a ti la gloria, la alabanza, toda exaltación, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos a convertirnos en hijos de honra. Hijos, Señor, que valoran lo sobrenatural, que valoran tus cosas, Padre, que están metidos en tus negocios, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra, Padre. Que esta palabra pueda dar fruto al 100% en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Señor, que en el día a día, Señor, podamos recordar que somos hijos de honra, que somos flechas en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos despedidos, Señor. Nos vamos de aquí, Señor, pero seguimos en tu presencia, seguimos meditando en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor.